¿Qué pasó con el PBI, con el crecimiento económico, Fer? Bueno, el Producto Bruto Interno tuvo un segundo trimestre de caída. Había sido 1,7 el primer trimestre y vuelve a caer 1,7. Queda el primer semestre con un acumulado de caída de 3,4%. Realmente, si vas por rubro, decir que el rebote no existió. Se hablaba de rebote. Sí. Esto, ¿te acordás que el otro día estuvimos con las imágenes de las distintas noticias de Caputo en distintos momentos? Yo me puse a mirar, en mayo hubo toda una andanada de publicaciones diciendo que había un montón de indicios de que esto rebotaba. Lo tiran, la gente lo compra y después cuando no se da es como que nunca lo hubieran dicho. Ahí tenés, el acumulado es 3,4. Porque vos acá estás comparando, cuando vos decís no hubo rebote, No, decís acá respecto están del las primer dos. trimestre y el No, segundo trimestre. Acá tenés 1,7 interanual y 1,7 trimestre contra trimestre. Contra trimestre. El primero Caída. había caído más, pero el primer trimestre seguramente tiene una composición de verano que generalmente no es más, es el más alto, es había caído 5,1, 5,2, entonces ahora, comparado también, porque si no te salen a decir, veo, cayó el PBI, pero estamos rebotando porque caímos menos que el anterior. Todavía no pasó eso, ¿se entiende? Sí. Los dos cayeron, interanual y de la otra manera. Bien. Y lo que es increíble son las cifras. Las cifras son apabullantes. Vamos a ver acá alguna de las placas. Si tenemos alguna de las placas, bueno, acá está diciendo el 1,7. Estos son los componentes de la demanda agregada. Los componentes. Bueno, hay algunas placas, yo Sí. no tengo acá no la tengo grande. Hay algunas que, por ejemplo, la inversión cayó el 29,4%. Ahí lo estamos viendo. Es increíble, 29,4. es un 30% de caída de inversión, que siempre los liberales dicen lo que resuelve el tema es la inversión. Sí. Y resulta que lo que más cae es realmente impactante. El consumo cayó, el privado 9,8 y el consumo estatal el 6%. Bueno, ahí ves que dice respecto al mes anterior también lo que está hablando de la caída. Bueno, y ahí ya vamos a otra placa que es la más interesante, la que más nos va, A ver. que es realmente impactante. Creo que hay otra más. A ver, próxima. Bueno, acá, ahí se va viendo, mira, los últimos 3 trimestres, ahí ves la caída, Sí. en la derecha, en la última, se ve la caída porque es el tercer trimestre que cae. Bien. Había caído el tercer trimestre el último trimestre del 2023, que fueron las elecciones, también se Sí. apagó el país diciendo, bueno, a ver qué pasa, y ahí se apagó. Y después, Milei, los 2 trimestres cayeron. Y ahora vamos a la última placa que te muestra por rubro, A ver. que es lo más interesante. Hay caída de la inversión, ahora si vemos los bloquecitos, bueno, acá, por rubro. Figura 81% arriba, que es lo que compensa todo. Por ejemplo, el tema de Suba, que es el tema de agro y el tema agrícola ganadero. Eso sube el 81%. Y después sube pesca y sube la explotación de minas y canteras. Todas estas generan poco trabajo y además después vamos a ver que Vos lo está en el que peor estás campo. diciendo es, si esto no hubiera estado, ¿cómo te habría dado ¿Cómo el número? estaríamos? Bueno, ¿Sabés cuánto miramos te da? a las otras que tienen que ver con la gente, no los ¿Cuánto que te tienen daba que ver. sin agro? 8, menos 8. ¿8 caída? 8% sería hice una el cosa cálculo. catastrófica. Creo que Ucrania no sé si cayó eso. Hice Bueno, el cálculo hace un rato. Habíamos caído 9,9 en la pandemia. Sí. Es decir, para dimensionar, ¿no? mirá Sí, construcción, un montón. 22,2%. A ver, volvemos a los rubros. 29 inversión, 22% construcción. Industria manufacturera, 17,4%. Comercio mayorista, menorista y reparaciones, 15,7%. Intermediación financiera. Uno dice, che, pero la intermediación financiera tendría que estar para el alza. No, 9,8 cayó. Consumo privado, 9,8. Consumo público, 6%. Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, 4,3. Y los restaurantes, 4,5. Realmente ¿Te puedo hacer una pregunta? es una catástrofe. Ahora, Sí. el peor, lo que compensa todo es la actividad del campo por el tema de la sequía. Entiendo. Ahora yo te digo, que después lo veremos en otro momento, Sí. que el campo argentino está hoy en el peor momento de la historia. No te lo digo así. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo Cerolini? peor momento de la historia? Sí, aunque no lo creas, acá yo no. Después te voy a mostrar Sí. cómo. En enero vos tenías, con lo que en enero te pagaban una tonelada de soja,
Hoy, para llegar a tener el mismo poder adquisitivo con pesos, tenés que vender 2 toneladas de soja. O sea, te rinde mucho menos. 49% menos. En un ratito nos lo explica. Bueno, me voy a ir con Hernán Lecher a la pantalla, porque hay otro dato importante que hoy se conoció y tiene que ver con los datos de empleo. Y es lo que vamos a compartir a continuación. Acompáñennos. A ver, Hernán, ¿qué es lo que está pasando con el trabajo? ¿Qué es lo que pasa con el empleo? Salieron los datos de empleo, refieren al segundo trimestre, algo parecido a lo que hablábamos ahí, al segundo trimestre de este año. El dato dio 7,6%, pero antes de eso, mirá. No dejás de sorprendernos, Lecher, ¿eh? Mirá el auto, ¿eh? Volver al futuro. ¿Está Caputo con Milei? Este es un gol. Sí, bueno, los 90, ¿no? Muy claro, ya voy entendiendo porque acá tenés un 1-1 por otra parte. Exactamente, exactamente. ¿Vos decís que estamos volviendo a los 90? Estamos todavía lejos en términos de empleo respecto de lo que fue la desocupación en la década de los 90, sí, que supo llegar casi al 25%, pero la curva claramente se ha inclinado al alza. Y el dato es peor, el de este trimestre, el del segundo trimestre, respecto de lo que fue el primer trimestre. Acá hay una cosa para aclarar que me parece muy importante. Sí. Hoy lo mencionabas, me pasabas el tuit de Campos, que también hace un buen análisis al respecto, Luis Campos, porque quizás alguno dice, pará, 7,6 es menos que 7,7 que había dado el primer trimestre. Esperen un cachito, esperen un cachito. Tiene estacionalidad la desocupación. ¿Qué significa esto? Que no todos los trimestres son equivalentes. Recién lo veíamos con el PBI, pasa algo parecido. No todos los trimestres son equivalentes. El segundo trimestre suele ser un trimestre de buen empleo, de buen desempeño del empleo, mucho mejor que el primero. Bien. De hecho, el dato, y si querés ahora sí claro, vamos a los datos. Acá tenés 7,6% la desocupación en el segundo trimestre del 2024. Pero quiero mostrarte la placa que sigue para contarte esto que te estaba diciendo. ¿Es alta? ¿No es alta? ¿Cómo la leo? Sí. Bueno, tengo que mirar el segundo trimestre del año pasado. Fíjate la placa que sigue, 7,6, lo comparo con el 6,2. Bien, ¿cuánto me da? 1,4 puntos porcentuales de incremento. Para mi forma de ver es un montonazo en términos interanuales. Que te incremente la desocupación 1,5 puntos es un montón. Yo sigo teniendo la sensación de que el número sigue siendo relativamente bajo aún por las políticas que ha hecho y que ha impulsado Milei y que aún no se han visto reflejadas de lleno, diría. Sí. Quizás tenías un colchón, podemos evaluar, hay bastante debate. Luis Campos decía, bueno, es debatible, pero coincidía en que el dato es un incremento muy significativo en términos interanuales. Si me fijo en el primer trimestre, recién te decía, daba 7,7, pero la diferencia era de menos de un punto. Por eso digo que este trimestre, los datos de este trimestre son sensiblemente más complicados y vislumbra un escenario peor. El tercer trimestre da 5,7. Te digo para que pienses cuando venga el tercer trimestre. El tercer trimestre del año pasado va a dar 5. Dio 5,7. Con lo cual comparás contra el 5,7. Claro. ¿Bien? Sí. Si se queda acá, si supongamos da 7,7, claro, ya son 2 puntos. Claro. La diferencia. Bien. ¿Se entiende cómo se complica? Pero te quiero contar algunos datos de lo que fue esta publicación. Importante, porque uno dice, bueno, 7,6, qué sé yo, repartido en la Argentina. No, hay algunos lugares mucho más complicados. Los partidos del GBA, si querés pensar en el conurbano bonaerense sobre todo, y los del tercer cordón y demás, el incremento fue o está hoy en 9,1. Es un número bastante más significativo. El dato más alto lo tiene Gran Resistencia, que tiene 11% de desocupación. Y te agrego un dato que no lo traje acá, pero que es importante. Hay dos provincias, Jujuy y Córdoba, que tienen desocupación de 8,2 y 4%. Es decir, no es tanto, 8,2 sí, 4 no tanto, pero tienen un problema. Ocupados demandantes del 30%. ¿De qué estás hablando, Hernán? Ocupado demandante es gente que está trabajando que quiere laburar más, porque evidentemente no le alcanza. Bueno, eso el problema que ya venía del gobierno anterior, ¿no? No, el dato se incrementó sensiblemente, sobre todo en estas dos localidades. Es un tercio de la gente que está laburando quiere laburar más porque no le alcanza la plata. ¿Se entiende? Sí. Particularmente en esos dos lugares el dato es muy significativo. Te paso a los datos por franja etaria. Esto es bastante habitual, que esta franja etaria, la de 14 a 29, sea
la más complicada, y particularmente las mujeres. Más mujeres. Ahora, sí. Ahora, 16,5. ¿Sabes cuánto estaba o cuánto alcanzaba hace un año atrás? 13,4. Acá ya nos incrementó un puntito y medio. Son 3 puntos. 3 puntos, 3,1. Sí. Un montón. Y en el caso de los varones, un poco menos, pasó de 12,3 a 13,9, pero también un salto significativo. Aquellos que son Es más decir, vulnerables... aumentó la desocupación muy gravoso en mujeres entre 14 y 29 Sí, años. aquellos que son más vulnerables en términos de empleo, la ven más complicada cuando la cosa va, se complica. Sí. ¿Bien? Le pega peor. Y finalmente, un dato concreto para decir, a ver, bueno, Hernán, a ver, y con la desocupación, ¿cuántos desocupados tenemos en la Argentina y qué pasó en términos interanuales? Bueno, tenemos casi 1,7 millones de personas sin trabajo. ¿Bien? Y el incremento es sensible, 350.000 casos, si lo extrapolo a nivel nacional. Acá hay una cuestión metodológica que no viene al caso, pero que tiene que ver con, fíjate, en términos interanuales tenés casi 350.000 desocupados adicionales. Un último dato final. La presión sobre el mercado de trabajo, no trajimos el dato, pero es bastante significativa. Algo parecido a lo que decía en Jujuy y en Córdoba. Hay mucha gente que o está desocupada, o está ocupada pero es demandante, o es ocupada y no demandante, pero presiona sobre el mercado de trabajo, estamos hablando casi del 7%. Es un número muy significativo porque eso de alguna manera te da la pauta de cuán picado está el mercado de trabajo. Picado en el sentido de cuánta demanda hay insatisfecha en materia de trabajo. Gracias, Hernán. Acompáñeme, nos vamos